Hola, seguro que has escuchado muchas veces eso de "And the Oscar goes to" para referirse a los premios de cine. Y esta semana no hablamos únicamente de cine, hablamos más de música con una mujer, con Salomé Limón, que ha ganado un montón de premios. Salomé ha ganado ya unos cuantos Latin Grammys y ha trabajado con artistas tan súper conocidos como Paco de Lucía, Estrella Morente, John Legend, y es esa mujer que hace la magia como ingeniera de sonido detrás del cristal. Así que yo creo que una entrevista a lo mejor que se sale un poco de lo que hacía hasta ahora. Nunca había tocado el tema de ingenieras de sonido, pero que descubriréis que tiene esa mezcla de técnica y de arte. Y nada, espero que os guste mucho. Yo creo que era el destino porque ese día me olvidé el micrófono en casa y mi audio no sale tan bonito, pero bueno, que espero que os guste mucho la entrevista, que conozcáis esa magia que tiene Salomé. Y nada, a disfrutar de la entrevista. Gracias. She has a voice. Donde damos voz a mujeres que con sus historias marcan un antes y un después en la innovación, la ciencia y la tecnología. Genial. Pues Salomé, que muchísimas gracias por contestar ese correo en septiembre diciendo ¿quieres unirte al podcast? Y que un placer tenerte aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por pensar en mí. Me sorprendió cuando busqué tu perfil, ingeniera de sonido, trabajando con grandes artistas y encima recogiendo premios tan importantes como Latin Grammy. La verdad es que tengo suerte, que la suerte también se genera, pero sí, soy una afortunada, porque vivo de esto sobre todo. Quería empezar la entrevista con una pregunta básica. Lo que me llamó la curiosidad, pensé, ¿cómo es ese momento que te dicen, Salomé, candidata para ganar y recibes el Latin Grammy? ¿Cómo es ese momento? Al principio, o sea, primero nominada, primero estás nominada y dices, bueno, no puede ser porque se presenta mucha gente, ¿no? Y es como, bueno, vale, lo vas asimilando poco a poco, ¿no? Pero ya cuando estás en la gala, aunque sea online, y uno de los años sí que estuve, porque no todos los años puedo ir, ¿no? Uno de los años que estaba nominada con Tomatito, sí que estuve en la gala, y ver tu nombre en la pantalla es como cuando ves tu nombre en los créditos de una peli. Es la misma sensación de decir, wow, estoy ahí. Y además al lado de otros grandes, ¿no? Y te hinchas y es maravilloso la sensación. Y da igual el primero o el segundo, o sea, no te acostumbras a esa sensación de, ostras, me va a llegar si no estás, y aunque estés, ¿no? Porque como es todo bajo notario, no te dan el Grammy en el momento, entonces es como... ¿No? No, te lo mandan a casa. ¿Qué dices? Cuéntame. Yo pensaba que te daban ahí el premio, la estatuilla y ya. No, si te fijas, no pone el nombre en la estatuilla, está en blanco. Porque es bajo notario, entonces no lo sabe nadie, no lo pueden imprimir antes porque no se sabe. Se sabe en el momento que Deloitte, ¿cómo se dice? La consultora, ¿no? Sí, o la auditoria. La auditora da los sobres cerrados, entonces es cuando se abre y se desvela el secreto, ¿no? Entonces tú ganas el Grammy, pero te tarda como 2 meses en llegar. Otra vez lo ganas, como 3 veces de ilusión. ¿Qué es lo que se te pasó por la cabeza cuando dijeron Salomé Limón? En ese momento. Sí. En el primero dije, bueno, esto ha sido de chiripa. No, ¿en serio? Sí. El segundo, bueno, si esto lo puede hacer cualquiera. El tercero, bueno, sí. O sea, todavía pienso que esto lo puede hacer cualquiera. Qué fuerte. Sí. Es como, bueno, si solo estoy grabando música, ¿no? Si yo solo pongo el micro y el que hace la magia es el músico, ¿no? O sea, yo solo le doy a grabar y ya está. Mi marido se dice, a ver. Baja a tierra. Por favor, ¿no? Sí, como que tengo que parar y decir, vale, no. Yo tengo que confesar, a ver, no se puede comparar ni mucho menos con un Latin Grammy, pero el año pasado gané un premio por el podcast. Vale, y gracias. Y por eso te preguntaba, porque cuando dijeron mi nombre, me acuerdo que estaba subiendo al escenario y pensé, ¿han dicho en realidad mi nombre? Porque se han equivocado y me estoy subiendo. Sí, y pensé, ¿qué pasa si no han dicho mi nombre y estoy subiendo ahí al escenario? Por eso te preguntaba.
¿Te imaginas? Yo creo que habría salido en las noticias como autoganadora. Bueno, chica, tenía tantas ganas de ganar. Pero no, en realidad no lo hice tan mal. Pero bueno. Qué Y bueno. me quería conocer mejor tu historia porque leí en una entrevista que, o sea, que creo que de pequeña no tenías claro que querías estar, ¿no? Al otro lado del cristal, ¿no? Que te habías planteado pues una vertiente a lo mejor más artística, por así decirlo, ¿no? ¿Cuándo empieza a surgir esa idea de quiero estar al otro lado, quiero hacer la magia como ingeniera de sonido? A ver, yo de pequeña quería ser veterinaria como muchas niñas, un clásico. Y luego cuando estaba en BUP, porque yo hice BUP y CO, yo tenía súper claro que quería hacer filología alemana. Nada que ver, pero súper claro, o sea, ¿Y por qué? no lo sé. O sea, a ver, ¿qué quieres estudiar? Filología. Como lo más normal del mundo, como si mis padres fuesen alemanes. No sé de dónde me venía y no había estudiado nunca, o sea, siempre había estudiado francés, que se me daba fatal el francés. Y nunca como que nunca había demostrado la curiosidad por el alemán, pero yo lo tenía claro. Pero mi familia me dijo, no, magisterio musical. Y yo, bueno, vale, pues magisterio. Magisterio es muy vocacional. Creo que es una profesión que tiene que nacer de la vocación. Tú estudias esto, ¿no? Entonces yo estudié magisterio, obviamente. Cuando hice las prácticas me fui de Erasmus a Hungría, yo hice las prácticas y dije, esto no es lo mío. Entonces volví, estaba un poco ahí descolocada y yo quería ser cantante, me apunté a clases de flauta travesera que me flipa, la flauta travesera, había estudiado solfeo pero tuve muy mala suerte con los profesores y lo dejé, bueno, la música estaba siempre ahí pero tampoco, y nada, mi hermano dijo, oye, necesito ayuda en el estudio, no sé qué me estás pidiendo, pero venga, pues yo voy. O sea, yo me lo tomé como un trabajo más. Y entonces pues empecé ahí a poner cables, a colocar los micros, o sea, muy desde abajo. Y yo estaba yendo a clases de canto porque yo quería ser cantante. Pero bueno, le dije a mi hermano, ¿me grabas un disco? Y me dice, cuando adelgaces. Y entonces ahí pues dije, bueno, pues ya no quiero ser cantante. Entonces ya me centré más en la parte técnica y ahí sí que fue como muy poco a poco. Cada vez me daban un poquito más de cosas que hacer, pues ya no solo colocar los micros, sino ya podía grabar y luego editar y luego mezclar y bueno. Y sobre todo yo siento que el subidón de profesional lo di cuando dejé el estudio de mi hermano. ¿Vale? Ahí ya no tenía red de seguridad, porque en el estudio yo hacía algo y digo, bueno, si mi hermano va a venir y va a hacer, pues no, pues así, pues así, y entonces yo no tenía que buscarme clientes, o sea, yo estaba en el estudio, venga, entrad y yo os grabo y mezclo y lo que sea, pero no tenía que buscarme la vida, entre comillas. Entonces, al salir del estudio, que yo ya tengo que tener más responsabilidad y tomar decisiones, ahí es cuando empiezo a componer, empiezo a producir a gente, empiezo a hacer cine, o sea, ahí ya es cuando realmente despego. Voy un pasito atrás antes de despegar. ¿Qué quiere decir ser ingeniera de sonido? Pues hay varias partes dentro de la ingeniería. Bueno, hay muchas partes, ¿no? En el estudio tienes que colocar los cables, o sea, colocar el cable en el micro que va al previo, que es lo que va a transformar la señal, que va al ordenador y bla, 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 bla. Toda la parte técnica, ¿no? Colocar los micros es un arte también, donde pones... ¿Por qué? Porque depende de dónde pongas el micrófono, captas un sonido, lo captas de otra manera, si lo alejas coges más habitación, si lo acercas coges más, por ejemplo, la guitarra, pues si lo pones en la boca de la guitarra, en la flamenca o en la acústica, ¿no? Coges un sonido, si lo pones un poquito en el traste 12, coges otro sonido, si lo pones en el mástil. Por ejemplo, al contrabajista, ¿no? A una música, y yo le pongo uno abajo y otro arriba, sobre todo a los que cantan, porque hay muchos bajistas que mientras tocan, pues van cantando lo que están tocando. Y entonces a mí me encanta, entonces yo le pongo un micro en la boca y le grabo como canta y luego lo pongo así como... Entonces, bueno, pues colocar los micros, luego grabar, ¿no? La manera que tú tienes de pinchar, por ejemplo, es cuando estás grabando, se para por cualquier cosa y luego continúa, ¿no? Pues eso también es un arte porque, o sea, a mí lo que me gusta es grabar y que la persona que está dentro de la cabina, que es la persona que está tocando, que no note que yo he empezado a grabar, ¿no? Porque yo siempre pido, ven tocando un poquito antes. Entonces ellos y ellas ya están tocando y entonces yo empiezo a grabar y no se nota que he empezado a grabar, ¿no? Y luego la parte de edición, que es pues todos esos ruiditos que hay, afinaciones, cosas que están fuera
de su sitio de ritmo, pues colocarlas. Yo soy un poco ahí, tengo un poco de toque con las afinaciones y cosas fuera de ritmo, entonces como que me paso mucho tiempo editando, pero... Bueno, TOC o don, ¿no? Yo estudié violín y me acuerdo lo difícil que es cuando, por ejemplo, estaba tocando con el pianista, me decía, es que no vas a ritmo, ¿no? Y pensaba, es que yo no me doy cuenta, o sea, o no está afinado. Es un don saber reconocer cuánto te vas, ¿no? De afinación o de ritmo. También te digo que es como un músculo, o sea, el oído es un músculo. Entonces, si tú lo entrenas, porque yo eso sí que lo noté, que cuando empecé a trabajar me decían, eso está desafinado. Y luego, al cabo de los años, digo, ostras, pues es verdad que vas entrenando el oído y lo mismo con el ritmo. Yo creo que si lo vas entrenando, llega un momento, dentro de tus cualidades y tus aptitudes, ¿no? Pues puedes llegar aquí o aquí o aquí, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que, como Paco de Lucía, ¿no? Que estudió muchísimo y echó horas y horas y horas, pero él tenía algo. Hay otras personas que estudian lo mismo y no llegan a ese nivel. Entonces yo creo que lo puedes entrenar hasta donde llegues tus aptitudes, ¿no? Sí se puede entrenar. Que mira, entrevisté es una amiga, Laura Farré, que es la primera estudiante de matemáticas y música a la vez, ¿no? Y se ha especializado en música contemporánea y cómo los artistas, los instrumentistas, los músicos estudian o puedan interpretar, ¿no? ¿Qué mecanismos hay para que puedan interpretar mejor esta música que a lo mejor no es tan estructurada o la estructura no es tan evidente, ¿no? Y me dijo que las personas que tienen oído absoluto lo pasan peor, es decir, los músicos con oído absoluto son esos, ¿no? Que escuchan un ruidito y te dicen, yo qué sé, un re 3, ¿no? Porque lo que ella ha desarrollado es esa estructura, ¿no? Tener un punto de referencia. Entonces, en este tipo de música que a lo mejor no es tan evidente, ahí lo pasa, Muy mal. Es una condena en realidad, el oído absoluto. Yo no lo quiero. ¿verdad? Pero me pareció curioso, Las matemáticas están súper claro. relacionadas, claro. Porque, Salomé, que un trabajo que es tan artístico, ¿no? Que aparentemente es tan artístico, ¿qué ciencia hay detrás de una ingeniería de sonido o de tu trabajo, ¿no? En el día a día? Pero sí hay muchísimas ciencias. Yo no he estudiado telecomunicaciones, pero sí que hay mucho de, pues la respuesta del micrófono, por ejemplo. No todos los micrófonos tienen la misma respuesta a ciertas frecuencias, ¿no? Pues hay unos micrófonos que son mejores para el bombo, para los graves. Hay otros micrófonos que son mejores para el violín o la flauta, ¿no? Para mí hay uno que vale para todo, que es el que a mí me encanta, que es un Neumann, un micrófono alemán, que es súper versátil porque lo puedes utilizar para todo. Y entonces, para saber cómo funciona el micro, te vienen las especificaciones y entonces tú ves, pues este es mejor para los agudos o para los graves, o por ejemplo, para los instrumentos de percusión, pues no es tan delicado y entonces pues este no se lo puede usar, o sabes que todos los previos, todos los aparatos, claro, todo es mecánica y tienes que ahí estudiar un poco cómo te responde. También hay que saber informática porque cuando se te estropea el ordenador tienes que arreglar el ordenador. Tiene muchísima ciencia. De hecho, yo creo que es muy, o sea, el otro día lo hablaba con una músico, ¿no? Que decía, yo me lo voy a grabar yo, digo, vale, está súper bien que tú te grabes en casa y tal, pero que alguien le dé al botón de grabar y que esté pendiente de que no esté saturando, porque mi teoría, que me lo estoy inventando, es que la parte de ingeniería es como muy técnica y la parte artística es muy artística, es muy creativa, entonces están como en dos hemisferios diferentes que al mezclarlo, pues al final no estás al 100% en ninguna de las dos, ¿no? O sea, yo creo que la parte más de grabación es más técnica, que también tiene su arte por el tema de los micros y todo, y qué micros utilizas y qué previos y tal. Y luego está la parte de mezcla, que yo creo que es la más creativa, que ahí es donde la ingeniera o el ingeniero es donde pone como su granito de arena artístico, ¿no? Pues utilizo una reverb más grande o más pequeña, o dónde pongo los instrumentos, ¿no? A quién le doy más importancia.
dónde los coloco en L y R, en derecha e izquierda. Bueno, yo creo que ahí es donde ponemos el granito de arena artístico, creativo. ¿Y cómo se aprende a ser ingeniera de sonido? ¿Por dónde empiezas? Porque entiendo que tú tuviste la suerte de tener a tu hermano, ¿no? Que te dio, ¿no? ese empujón inicial. Pero si ahora quienes nos esté escuchando, ¿no? Y diga, jolín, es que a mí el mundo de la música me encanta, me encantaría empezar a producir, ya estoy haciendo mis pinitos por ahí. ¿Cómo te formas? ¿Hay una escuela, hay una universidad? A ver, yo fui cuando mi hermano me dijo, vente a trabajar, yo hice un curso de 6 meses de operador técnico de sonido en el CES. O sea que ya en esos años sí que había escuelas. No estaba formalizado, no tenías un título, pero sí que podías estudiar. Pero en realidad donde aprendías es en el estudio. Vale. Lo que pasa es que, claro, mi hermano es autodidacta, entonces me enseñó mal. Entonces, cuando yo salí del estudio tuve que volver a aprender cosas y sobre todo cuando empecé a dar clase. Ahí sí que tuve que estudiar muchísimo porque una cosa es que yo lo supiese hacer y otra cosa es explicarlo, cosas más técnicas. Entonces ahí sí que estudié un montón. Ahora es muchísimo más fácil, hay 1000 escuelas. O sea, ahora lo difícil es saber qué escuela es la que más te gusta y de la que más vas a sacar, ¿no? Como en todas las escuelas, vas a sacar lo que tú pongas. Si tú pones 100, Claro. vas a sacar 100. Si tú pones 20, vas a sacar 20, ¿no? O sea que depende de la escuela, pero también depende de ti. Y luego, pues a mezclar, ¿cómo se aprende? Mezclando. Porque la parte técnica la puedes aprender en YouTube. Tú te descargas una plantilla de cómo mezclar y cómo colocar y cómo se hace todo lo técnico, pero luego hasta que no te pones, por eso yo en mis clases no hay muchos ingenieros que dicen, mi plantilla de mezcla, yo es mía y me la han robado, ¿no? Y esas cosas que yo las he oído. Y yo las regalo, digo, ¿tú quieres mi plantilla? Toma mi plantilla. Si no es la herramienta, es lo que haces con esa herramienta. ¿Dónde pones tú ese contrabajo? ¿O cómo lo ecualizas? ¿O cómo lo comprimes? ¿O qué haces, no? Que la clave de todo para mí es cómo se graba. Si tienes una buena grabación, puedes... La mezcla es como un poco ya como el toque final, pero si tienes una buena grabación, luego puedes hacer una muy buena mezcla. Pero a mezclar, bueno. mezclando. Y yo cada año voy cambiando mi manera de mezclar o dónde pongo las cosas. O sea, no tengo un método rígido de pues se mezcla así. No, porque es como pintar. O sea, tú tienes que tener una base de técnica de qué pinturas y mezclas y qué pinceles y tal, qué lienzo pongo, qué... Pero luego puedes hacer el cuadro que tú quieras. Pues con la mezcla es un poco lo mismo. Wow, qué bien explicado. ¿En qué escuelas das clases, Salomé? Pues ahora estoy en el TAI y voy a dar una masterclass en la Escuela de Música Creativa también. Voy a dar una charla también en Berkeley, en Valencia. Wow. Estuve también en el Instituto de Radio y Televisión Española dando unas clases allí también. Y luego con la Fundación Paideia colaboro mucho porque hacen muchas aceleradoras de apoyar a los músicos y a las músicas, ¿no? Y hacen cosas muy bonitas y bueno, y luego clases particulares si alguien quiere que le enseñe a mezclar. Y Salomé, ¿cómo es trabajar con súper grandes artistas? Antes hablabas, ¿no? de Paco de Lucía, pero tengo aquí el listado, ¿no? Paco de Lucía, John Legend, Estrella Morente. ¿Cómo es ese momento que se te presenta un artista tan súper conocido y te dice, Salomé, quiero que me ayudes? Yo creo que la persona que más me imponía era Paco de Lucía. Era como entrar al estudio yo, madre mía, se me ha olvidado todo, no sé hacerlo, que todavía me pasa, ¿eh? O sea, el otro día con Emilio Aragón, no me va a funcionar el estudio, no voy a saber grabar. O sea, Pero luego, cuanto más grande es el artista, más normal es. ¿Sí? ¿Cómo es esa relación de trabajo? Vuelvo a mis teorías. Mi Dale. teoría es que cuanto mayor es el artista, cuanto menos tiene que demostrar, más relajado y más relajada está. Y está, pues llega, se toma su café, pues se pone a tocar y no tiene nada que tapar. No tiene, o sea, todos tienen sus inseguridades y todo eso, ¿no? No tiene carencias, no tiene inseguridades, no tiene que... Voy a hablar mal a mi asistente porque no me siento segura, entonces pues así tapo mi inseguridad, la tapo con el mal humor, ¿no? O la arrogancia, que es la inseguridad disfrazada, ¿no? Y, o sea, sí que he notado que cuanto más mediocre, o sea, no quiero decir mediocre, ¿no? Bueno, que no es un gran artista, peores experiencias he tenido. Por ejemplo, no voy a decir nombres, ¿eh? No, tranquila.
pues de llegar al estudio tarde, de 2 horas tarde, y entonces luego decirte, ay, es que no estoy bien de la voz, necesito un té de limón y agua, bichí catalá y bla, 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 y quiero cantar sentada en el suelo y que me pongas una luz de no sé qué y no me gusta este color de la pared y cosas de esas. De esas, bueno, hay 40.000. Y hay otra gente que llega y dice, pues se toma su café, venga, pues vamos a tocar, calienta, no sé qué, y se pone a tocar y Qué vamos bueno. adelante, no sé qué. O sea, Paco, o sea, que me llamaba Sole, pero bueno, yo a Paco le dejaba que me llamase como quisiera, me daba igual, pero, pero, pero luego era encantador, como Emilia Aragón, o sea, a mí trabajar con Emilia Aragón es como, son vacaciones pagadas, porque es tan educado, tan amable, nunca se Qué enfada. bueno. Y venga, pues sí, pues esto no funciona, bueno, pues venga, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues así, pues, y si no, pues nada, venga, seguimos grabando, no pasa nada, ¿sabes? Y lo que pasa es que, claro, yo llegaba con Paco y se sentaba y claro, yo siempre lo cuento de, pínchame ahí. ¿Ahí dónde? Yo tenía todos mis sentidos posibles puestos en la grabación, porque a mí me imponía mucho, entonces estaba como ahí, como en modo alerta, ¿no? De querer estar a la altura de él, ¿no? Pero dando las gracias y, o sea, maravilloso. Con Bebo Qué Valdés, bonito. ¿no? De toda amabilidad. O sea, yo a veces llevaba, porque en el estudio hacía todos los trabajos posibles, los hacía yo. Entonces, pues llevaba a Bebo Valdés a su hotel, ¿no? Y entonces aparcábamos en el parking y el hotel estaba a 200 metros y tardábamos 1 hora en llegar del parking al hotel porque se paraba con todo el mundo a saludar, claro que sí, firmar autógrafos, que si foto, que si no sé qué. Y eso otra gente pues no lo hace, ¿no? Que dices, este es otro tipo de persona. Supongo que es la autenticidad, ¿no? O sea, Sí. sí, sé lo que quieres, sí. El agradecimiento, ¿no? También. Son agradecidos. Sí, no sé, o sea, trasladándole un poquito con lo que he vivido, ¿no? Los músicos que he conocido que son menos, no sé si rígidos, ¿no? Pero que son como personas, son más auténticas, creo que lo llegan a trasladar también en la forma en la que tocan, ¿no? Y cuántas veces has sido o has escuchado a un músico que dices, es que no me transmite nada, ¿no? O sea, no sé cómo contarlo, ¿no? Pero que creo que la forma en la que eres y cómo te has trabajado tú como persona se llega a reflejar en la forma en la que transmites ese arte. Total. Yo el otro día estoy ahora grabando con una banda de hermanas, de 4 hermanas, se llaman Rob Sisters, tienen entre 11 y 16 años, son muy jovencitas, pero tocan muy bien y componen sus temas y son encantadoras. Y yo les decía el otro día, porque son 4 hermanas, entonces nos metimos en la sala y empezaron a tirarse pullitas, no sé qué, y entonces yo entro y digo, vale, como todo se graba, o sea, si hay mal rollo se graba, y yo quiero que haya buen rollo y yo quiero grabar el buen rollo, os vais a decir cosas bonitas la una a la otra. Y empezaron a decirse cosas que les gustaba de las otras y cambió la energía. Entonces ya tocan desde otro punto de vista. Ya no tocan desde, "Oh, mi hermana qué pesada que me ha dicho no sé qué", ya tocan diferente, ¿no? O sea, Qué es bueno. cuando sonríes aunque estás triste y tu cerebro empieza ahí a crear serotoninas y te cambia la actitud, pues lo mismo. Todo se Qué graba. bueno, qué bueno. ¿Cuál es el consejo, pensando a lo mejor, has dicho que Paco de Lucía era de los artistas que te había marcado más, o puedes nombrar cualquier otro de los artistas? ¿Cuál es ese consejo que te han dado que crees que te ha marcado, ¿no? Especialmente. Vaya pregunta. Esta no está Margarita. Me has pillado. Pues yo creo, mi marido me trae mucho a la tierra, ¿no? Y me da muy buenos consejos. Y me dice que tú disfruta, ¿no? Porque cuando hay días que no me apeteciera el estudio. Yo no voy todos los días al estudio porque trabajo, bueno, tengo mi estudio, trabajo en el estudio, ¿no? Yo no tengo un estudio al que voy todos los días, yo trabajo desde casa. Cuando voy a grabar me dice, y digo, joder, no me apetece nada, dice, no sabes cuándo vas a volver, disfrútalo, ¿no? Yo creo que ese es el mejor consejo, disfruta. Porque así, si me paro a pensar lo que te he dicho antes, soy una privilegiada de poder estar viviendo de la música y de hacer lo que Claro, me gusta y poder elegir con quién trabajar, de la manera que trabajo. O sea, yo desde que tuve a mi hija, al principio no priorizaba a mi hija y hasta que mi marido dijo, oye, ¿qué diría tu hija? Y digo, vale, vale. Y entonces ahora mi prioridad es mi hija.
Entonces yo todo lo organizo alrededor de mi hija, ¿no? Porque sé que se me va a pasar los años y luego ya tendré tiempo de dedicarme solo a la música, ¿no? Entonces todos los momentos que tengo de ir al estudio los disfruto y así salen mejor las grabaciones. Si yo voy ya como, qué pereza, pues ya va a ir mal, el día va a ir mal, seguro. Me gusta de lo que has dicho, ¿no? De que se te presenta, ¿no? al estudio, ¿no? Y te dice, pincha aquí, ¿no? ¿Cuánto es de importante conocer ese artista o tener esa sensibilidad de, ¿no? de entender su forma de arte para trasladarlo al aspecto técnico? Yo creo que es lo básico. Para mí es más básico lo humano que lo técnico. El otro día me decía un alumno, es que tú nos has enseñado la importancia de tener una botella de agua en la cabina. Porque les dije, oye, ¿tiene agua la cantante? Y me dijeron, no, le traigo un vaso de agua. Digo, no, te vas a la cafetería y le coges una botella de agua fresquita y se la pones, ¿no? Yo creo que a las mujeres siempre nos han dicho, no, las profesiones de cuidado, enfermera, profesora, y ya no queremos. Pero claro, lo llevamos metido en el hipotálamo ahí de que la mujer tiene que cuidar, ¿no? Entonces, como no queremos ya solo ser profesiones de cuidado, pues yo creo que llevamos el cuidado a las profesiones técnicas. Por eso lo hacemos de manera diferente, porque venimos desde otra educación. Entonces ese cuidado lo ponemos en la parte técnica. Pues si quieres un agua, pues yo te traigo un agua. ¿Que quieres nada? Pues yo te pongo el micro abajo, no pasa nada. Si yo lo Qué que quiero bueno. es manipularte, en el sentido para sacarte todo lo que tienes y yo tenerlo ahí grabado. Mi objetivo es sacar toda tu arte y tenerla grabada para yo luego Sacarlo mejor. Claro, qué buena reflexión. ¿Tienes algún ritual? O no sé si, ¿no? Cosas que dices, siempre lo hago antes de empezar. intento ir lo más preparada posible. O sea, si es un estudio al que nunca he ido, pues a lo mejor me voy unos días antes y echo un vistazo, pido la lista de micrófonos y de previos, me preparo la sesión de grabación con todas las pistas, con la velocidad a la que va a ir, con el tono. O sea, todo lo más preparada posible para no prepararlo ahí porque el estudio es muy caro y entonces hay que aprovechar el máximo tiempo posible en grabar. Entonces, todo lo que me pueda ir retrasando lo llevo preparado. Entonces, por ejemplo, mañana grabo con las hermanas, pues me voy a preparar, son 3 días de grabación, pues me preparo, pues venga, vamos a hacer este tema primero, luego luego vamos a parar, o sea, un poco organizarme en mi cabeza y como se me olvidan las cosas, pues me lo apunto todo y me llevo mi cuadernito, siempre con mi cuadernito, un cuaderno y boli, que lo del móvil no Aún no. o sea, lo utilizo para unas cosas, pero por ejemplo, si estoy grabando voces, que se hacen varias tomas, pues yo me voy apuntando, pues la estrofa esta me ha gustado, pues esta no tanto, pues entonces luego para mí es más fácil, ¿no? Me lo pongo fácil a mí, que ya bastante difícil se pone todo lo demás. Me lo imagino. ¿Qué es lo más, no sé, raro? Tenía aquí apuntado. ¿Cuál es el sonido, eso, no sé, más raro o curioso que has grabado? Pues yo creo que, bueno, el otro día grabé una zafona, que nunca la zanfona, que es No un sé qué es. instrumento gallego, Ah, vale. que es como, me recuerda un poco como la música india, el sitar, se toca con otro instrumento que ahora no me acuerdo, que va como haciendo un pedal, una nota pedal, así como, Vale. Sí. entonces el sitar toca encima. Pues la zanfona es un poco también parecido a este. La zanfona y el sitar no tenía ni idea, digo, a ver cómo grabo yo esto. Pero bueno, cuando me enfrento a una situación así, hablo con el músico o con la músico, le digo, a ver, ¿por dónde sale el sonido? ¿Cómo te han grabado antes? Sí, ¿cómo te han grabado? ¿Cómo te gusta a ti que te graben? O sea, que no tengo que saberlo todo, es imposible. Entonces, pues pregunto y me informo y si no, ¿cómo se graba una zanfona en internet? Y ya está. A ver qué dice la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial se equivoca bastante, o sea que no sé si le voy a hacer caso mucho. Le pregunto a varios inteligencias artificiales a ver qué me dicen. Pero no, pues me veo un vídeo, otras grabaciones y pues eso. Curiosear. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años en la forma de grabar o mezclar? Porque entiendo que los equipos han evolucionado muchísimo. No sé exactamente cómo, ¿no? Te imagino que, no sé, o sea, yo, por ejemplo, para el podcast me compré un micrófono bueno, me lo regalaron, menos de 100 euros, que, jolín, funciona bastante bien. Para llegar a esos precios y a esa calidad, se ha tenido que hacer un desarrollo muy grande por parte, ¿no? de la industria. O sea, ha cambiado mucho, sobre todo cuando empezó lo digital. O sea, cuando empezaron los ordenadores a entrar en el estudio, bueno, primero
del mono al estéreo. Eso fue un cambio que revolucionó la industria, la gente, un miedo increíble. ¿Por Y qué? luego, pues por todo, como ahora con la inteligencia Ah, artificial. vale, por los cambios. Se me asusta. Cuando empezaron los ordenadores, hubo gente que se quedó en lo analógico, que no pudo pasar a lo digital. Entonces, pues se fueron relegando y fueron pues quedándose en solo analógico para mezclar, en cinta, que ahora está volviendo. La gente quiere mezclar en cinta. Pero hubo un gran cambio con esa parte digital, ¿no? El ordenador. O sea, antes, si no tenías una mesa de 48 canales o los que fuese, analógica, que costaba mucho dinero, no podías grabar. Entonces, reducir esa mesa a un ordenador y a los previos, o sea, la parte analógica tampoco ha cambiado mucho, o sea, cada vez hay más opciones, cada vez la calidad es mejor y es más económica. Entonces, ¿qué hace eso? Democratizar. Cada vez más gente puede grabarse en casa con buena calidad y eso yo creo que es beneficioso para la música, porque ya no es tan reducido el mercado. O sea, ya no solo Taylor Swift puede sacar su música, sino mi vecina pues se puede sacar, a hacer sus canciones y subirlas, ¿no? El poder tú subir tu música en cualquier momento, eso también ha sido un gran cambio. No depender tanto de los sellos grandes, ¿no? Y yo creo que otro cambio que ha habido muy grande también es que los compresores, los ecualizadores, o sea, los efectos analógicos los han plagiado, los han copiado en plugins, en digital, y suenan prácticamente igual. Entonces, claro, ya no tienes que ir a un estudio para conseguir el mismo que se llama in the box, ¿no? O sea, mezclar en la caja, dentro de la caja quiere decir en el ordenador. Entonces, tienes un compresor que a lo mejor te cuesta 6.000 euros y el plugin te cuesta 300. Y ya o sea, yo no soy capaz de distinguirlo. Seguramente un oído experto que conozca muy bien los aparatos, y a lo mejor, no lo sé, habría que hacer la prueba de, a ver, te voy cambiando, a ver si lo diferencias. Yo creo que no lo podría diferenciar, pero seguramente que hay gente que sí. Entonces, claro, reducimos costes, que también es verdad que nos han reducido los costes porque ya no hay dinero en la música y las plataformas pues nos dan esto. De antes esto, pues ahora esto, ¿no? Sí, o sea, ¿habéis notado diferencia de los grandes sellos a plataforma? Es que antes se vendías un CD a 10 euros, tú te llevas tu porcentaje. Ahora el porcentaje es mínimo. O sea, no sé qué plataforma es, por cada 100.000 visitas te dan 1 euro. Por cada 100.000 escuchas te dan 1 euro. Entonces así no puedes hacer música. Entonces menos mal que hemos reducido por otro lado y se hace un poco más asequible, porque si no, mi marido me dice, por cuando creé el sello, ¿no? Dice, ¿pero de dónde vas a recuperar la inversión? Digo, no lo sé. Pero yo quiero hacerlo, necesito hacerlo, ¿no? Yo creo que las plataformas se aprovechan un poco de nuestras necesidades de hacer música. Saben que la música va a seguir, pero ya hay mucha gente que no está sacando, sobre todo en Spotify, hay mucha gente que ya no está sacando su música en Spotify. Es como una declaración de intenciones. No, pues contigo no, que luego las otras tampoco son mucho mejores, pero bueno, es un tema. No, me interesa porque sí que no lo había pensado, ¿no? Claro, o sea, hace X años tenía ese CD, ¿no? Pero claro, ahora entiendo que se os ha reducido. A mí, o sea, siendo lo pequeñita que soy, me han llegado a preguntar cuánto ganas, ¿no? Por publicar el podcast y yo pienso, o sea, a mí no me pagan, o sea, estoy en pérdida constante. Y tú tienes suerte que más o menos lo puedes hacer tú todo. Sí, claro, o sea, do it yourself total. Claro. Imagínate una cantante o un cantante que necesita músicos, que necesita productora o productor, que necesita ingeniero, que necesita estudio, que necesita jefe de prensa, que necesita distribución, que necesita redes sociales. O sea, es todo pérdidas. Antes me decías, ¿no? Que la inteligencia artificial se equivocaba mucho. ¿Cómo está impactando la nueva forma de producir o de hasta creación, ¿no? Porque tengo un amigo que hace meses, no me acuerdo del nombre exactamente, pero me dijo, no, es que hay una plataforma que si tú le dices, créame una canción, ¿no? Y le das información de, yo qué sé, si quieres que sea triste, que hable de este tema, no sé qué, no sé cuánto, te monta una canción completa con, vamos, banda sonora y todo. ¿Cómo se está impactando a vosotros? Yo creo que todavía
no sabemos hasta dónde vaya. Así que yo creo que el mastering, que es el paso final, yo creo que es el que más se va a resentir de momento, porque es el que yo creo que es más fácil de sustituir, entre comillas. Porque claro, yo trabajo con un ingeniero que se llama André Díaz, brasileño, que trabaja con cinta, que pasa la canción por el magnetofón y entonces coge el sonido de la cinta. Eso la inteligencia artificial lo puede plagiar, pero no es lo mismo. La parte analógica no la puede... Hay gente que la está utilizando, pues me gusta esta base, pues venga, de esta base sepárame la batería y entonces yo voy a ver qué ritmo tiene o coge esa batería y la copia. Claro, yo trabajo de otra manera, yo trabajo con músicos y con músicas y entonces yo necesito gente, pero sí que es verdad que como a veces cuando estoy bloqueada en mis composiciones, ¿no? Joder, pues no sé por dónde llevar esto. Entonces sí que digo, venga, a ver qué me hace la inteligencia artificial. Y con las letras es penosa. O sea, unos topicazos que no me gustan nada. Que luego ir aprendiendo, claro. Pero en la parte musical que dices, pues mira, pues no había pensado por aquí. Pues venga, lo voy a llevar por aquí. O no, pero como de inspiración, a mí sí que me hace a ver, ¿no? En la parte de composición, más que en la otra parte, porque a mí me gusta trabajar con gente. Entonces, de momento, pero yo la utilizo de otra manera. Por ejemplo, si hay un ruido, yo utilizo un plugin que al final es inteligencia artificial. O sea, no es solo ChatGPT inteligencia artificial. O sea, el RX de Isotope se aprende un ruido y te lo borra. O sea, sobre todo... Sí que es verdad. Claro, y esto lo he llegado a utilizar. Claro, en el cine, por ejemplo, lo utilizo muchísimo. Pues había un documental que había una entrevista que la señora estaba ya a punto de llorar y de repente un avión, y yo no me lo puedo creer. Entonces, bueno, pues el plugin se aprendió el ruido y lo quitó y digo, vale, ya podemos emocionarnos todos. O sea que hay muchos tipos de inteligencia artificial, pero yo creo que son herramientas. Es como, pues, cuando apareció el estéreo o la claqueta, ¿no? Que hay gente que dice, no, la claqueta, que es el clic que te va marcando el ritmo, ¿no? Para que no te vayas. Como el metrónomo, ¿no? Pues hay gente que dice, es que con el metrónomo se pierde el alma de la música, de la canción. No se pierde nada. Esto es lo mismo que antes. Si yo te pongo dos canciones, una con claqueta y otra sin claqueta, y no sabes cuál es cuál, ¿no? Son herramientas. Y yo creo que hay que... Una amiga mía que es experta en inteligencia artificial dice, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Te va a quitar el trabajo la persona que sepa más de inteligencia artificial que tú. Es una herramienta más, no hay que tenerle miedo. De momento, pero dentro del corte a Salomé sin trabajo, porque ya lo hace todo ChatGPT. Seguro que no, seguro que no. Salomé, la verdad es que nunca me había planteado entrevistar a una ingeniera de sonido, pero después me pregunté, no sé si hay muchas. Entonces, creo que no sois muchas las mujeres que estáis en este sector. ¿Es así? Somos muchas, cada vez más. Cada vez hay más, cada vez hay más. Yo, o sea, sigue habiendo muchas menos, por ejemplo, en la escuela, pues hay muchas menos mujeres que hombres, pero también es verdad que están entrando por la parte de producción, que es como más... ¿Vale? Pero hay menos productoras, es curioso. ¿Por qué? Porque es una posición de poder. En la posición de poder no nos dejan los hombres, todavía no nos dejan, lo tienen copado ahí y no... En la parte de ingeniería sí hay un poquito más. O sea, en la asociación Miampi Audio, que es iberoamericana, hay 200 socias. Y ahí hay de todo. Hay ingenieras de radio, de música, de tele, hay ingenieras acústicas, hay de todo. Pero sí que hay. Pero no se nos ve. Y yo se lo digo, el otro día estuve en la gala de los premios Más Músicas, que es para mujeres, y yo hice un llamamiento a las artistas. Digo, artistas, ¿sabéis lo difícil que es para nosotras? ¿Sabes? Para vosotras está siendo difícil. Trabajad con mujeres, no tiréis también vosotras de los hombres. Vamos a apoyar. Yo, por ejemplo, intento trabajar con instrumentistas mujeres que me gusten, que me encajen en cada proyecto y que sean buenas, no porque sean mujeres simplemente. Pero sí que hago, porque siempre hay que hacer un poquito de esfuerzo más. Es que no hay mujeres, sí, pero tienes que buscarlas. Pero no lo hacemos, ¿no? Claro, entonces ese trabajo a veces apetece hacerlo y a veces no. No sé quién, creo que fue Aitana, es que no hay mujeres en los estudios. Y yo le escribí, digo, mira, tengo 200 mujeres, si quieres te paso toda la... No tienes que trabajar conmigo, pero hay mujeres. Nunca me contestan. Llamamiento, no sé si nunca nos llegará a escuchar esta entrevista. ¿Hasta qué punto crees que el hecho de ser mujer relacionado con la conciliación lo hace más difícil ser, ¿no? Estar en este mundo que está tan relacionado a lo mejor, ¿no? con el artisteo y que no hay a lo mejor una, no sé cómo decirlo, ¿no? Que no es como un horario
de oficina, por así decirlo, ¿no? Que necesitáis una flexibilidad, entiendo que mayor. ¿Hasta qué punto la conciliación a lo mejor impacta más en este número de mujeres que se ha más reducido? Puede ser, puede ser. Todas las profesiones que se salgan un poco de... Pero incluso el horario de 8 a 5. O sea, si tienes 8 a 5, ya tienes que dejar a tu hijo en los primeros del cole y, por ejemplo, mi hija sale a las 2 y si se queda a comer sale a las 4. O sea, que ya no podría trabajar de 8 a 5. O sea, que ya no es solo mi profesión, pero Claro. sí. ¿Qué pasa? Que yo he tenido muchísima suerte con mi marido. Mi marido dejó de trabajar para dedicarse a cuidar de Catalina. Entonces, eso no es lo normal. De hecho, o sea, había gente que no lo entendía. Y él se venía conmigo al estudio, porque yo le di el pecho a Catalina hasta que tenía 4 años. Entonces, se venían al estudio conmigo, o a Berkeley, que yo estuve dando clases durante un año. Todos los martes íbamos a Valencia y se venían conmigo, y cuando Catalina tenía hambre entraba en clase, yo le daba el pecho mientras daba la clase, o mientras grababa, o lo que fuese. Tengo una foto que es súper bonita, que yo estoy en la mesa grabando, y está Catalina en el sofá de atrás con ni un año durmiendo ahí la pobre. Entonces, hasta que ya empezó a andar y empezó a tocar botones, que ya dijimos, bueno, vamos a ver cómo... Ya, a lo mejor no, ¿no? Pero yo he tenido mucha suerte. Bueno, pero también entiendo que está bien normalizar, ¿no? El hecho de que, pues, es una patita más, ¿no? En tu vida y que la incorporas al mundo profesional, ¿por qué no? Y nadie me dijo nada, nadie miró con cara rara si yo le daba el pecho a Catalina. O sea, que también es verdad que yo como que lo hacía como tan natural que no daba pie a que me dijesen nada, ¿no? Pero sí es complicado, yo creo que es complicado. Pero mira, María Toledo se lleva a sus hijos a todos los conciertos y con una persona que le ayuda. Claro, tienes que tener a alguien. Madre soltera es más complicado, sí. Un poquito, ¿no? Pero también yo pues me pongo las grabaciones de 10 a 7, que es un horario que yo puedo llevar a mi hija al cole y luego pues no llego muy tarde a casa. Bueno, vas Claro. buscándote las maneras. ¿Qué consejo le darías o le das a las estudiantes que se quieren dedicar a este mundo? Primero que pues es un poco, o sea, como magisterio, ¿no? Que es vocacional, porque es mucho trabajo. Tienes que trabajar mucho, no tienes que tener miedo al trabajo. Pero al final, o sea, no se siente como un trabajo. O sea, vas a un estudio, vas a poner un micro, vas a grabar, vas a... El otro día con estas chicas, ¿no? Pues venga, vamos a cambiar la estructura del tema. Es como un juego en realidad, ¿no? O sea, son muchas horas y luego muchas horas sola también, porque editando se pasa mucho tiempo. Sobre todo también si haces cine, ¿no? Te pasas muchas horas sola, pero pues eso, no tener miedo al trabajo, no dejarse abusar por nadie, porque yo he vivido situaciones muy incómodas y yo no podía decir nada, pero ahora ya no me callo. De hecho, mira, con el curso que estaba haciendo, el profesor, madre mía, le he puesto una queja, porque yo al principio entendía, digo, bueno, es un señor de otra generación, hace lo que puede, comentarios machistas, comentarios racistas, digo, madre mía, es que no se libra de una. Y ya en una de estas le dije, oye Paco, yo creo que esto ya es demasiado. O sea, en otro momento me hubiese callado y no hubiese dicho nada. Y yo creo que ya no hay que callarse, ya no hay que aguantar que te toquen el culo si tú no quieres, ya no hay que aguantar ciertas cosas que antes sí teníamos que aguantar, ¿no? Entonces, Poner límites. pones límites, exactamente. Y eso, y trabajar mucho y disfrutarlo mucho. Y ser muy curiosa. Esta profesión es, como todas las técnicas, tienes que estar todo el rato formándote, investigando. Yo cuando voy a la escuela, que claro, los alumnos y las alumnas están como en otro mundo, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, ¿qué estás utilizando? ¿Qué es este programa? ¿Qué es este plugin? Pásamelo, cuéntame. O a un estudio, ¿no? Que está el asistente, o la asistente, bueno, suele ser un hombre, pero bueno. ¿Y cómo haces tú esto? Y no sé qué. Entonces me voy cogiendo truquitos y me aplico los que a mí me gustan. Entonces siempre tienes que estar formándote. Que es muy divertido porque si no sería muy rollo, ¿no? Vale, venga, voy a mezclar esto así, así, así. Y entonces ir investigando. Qué bueno. Sí. Pues a mí, si quieres, vamos como la ronda final de preguntas y así no te robo más tiempo. Si tuvieras que elegir un artista con el que digas, buah, este es el que quiero producir, con el que quiero trabajar, da igual que vivo o muerto, ¿con Pues, quién te quedarías? Es que tengo muchos, pero bueno, Richard Bona me encanta porque como toca el bajo, que yo soy muy de sonidos graves, me gustan ¿Vale? las percusiones graves, los bajos, y luego también me gusta mucho la flauta travesera. Richard Bona, Edith Piaf me hubiese encantado. Es que hay muchos, yo qué sé, Lana del Rey o Billie Eilish, que tienen esa voz así
tan Ujú. personal y que te transmite tanto. Y seguir grabando con Pablo de Lucía, me encantaría. Bueno, hay algunos que a lo mejor sí que podría, ¿no? Que a lo mejor caen, así que Venga, crucemos los dedos. Si te tuvieras que definir con un sonido o un grupo de sonidos, pues mira, ¿cuáles serían? la flauta travesera, la guitarra flamenca, bueno, ya tantos años ya le coges cariño. Y a ver, de percusión, me gusta mucho el bombo portugués, el pandero portugués, que es así como cuadrado, ¿Vale? el bombo legüero. Y no sé, Salomé, si quieres compartir alguna cosita más, algo que, no sé, dónde te podemos seguir. No sé si puedes hacer algún spoiler de los trabajos en los que estarás próximamente. Pues Algo que quieras, como tú quieras cerrar la entrevista. nada, estoy en Instagram, Salomé Limón, muy fácil, no lo he puesto muy complicado. Y ahora estoy con esta banda de chicas pop rock, Rock Sister, es que el nombre hay que aprendérselo. Dicen ellas, bueno, si se han aprendido Schweppes, se pueden aprender Swap. Digo, venga, fenomenal. Y luego voy a empezar con Maite Menéndez, que ya hicimos un disco el año pasado con ella y ahora estamos Qué bueno. otro. Y ahora yo tengo ahí otro proyecto, pero está muy verde, así que mejor no digo nada. Bueno, Mío personal, que tengo ganas. qué bien. Pues Salomé, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un honor entrevistarte y me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho del otro lado, ¿no? Del cristal. Yo Un también me lo placer, paso muy bien. Muchas de gracias. verdad. Muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista con Salomé. Espero que os haya gustado, que hayáis conocido esa magia que tiene y nos vemos la próxima semana. Sigo buscando perfiles esa temporada un poco diferentes, a lo mejor tan tic con lo que hacía en las últimas temporadas. Así que si tenéis propuesta, enviadme un mensajito por Instagram, por LinkedIn, por mail, lo que queráis. Y encantada de hablar con esos talentos tan potentes. Que vaya muy bien la semana. Chao.